5 minutos por encima de la 1, martes de regreso de mesa de análisis político. Nos falta Nora Cruz del Partido Socialista, que tiene que estar a puntito de llegar. Saludo ya a Kerwin Martínez de Izquierda Unida. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Fuera de micro me ponía deberes, Kerwin, y la cojo. Kerwin, si te parece, cuéntalo a los oyentes. Bueno, no, le estaba preguntando a Álvaro que a ver cuándo organiza una mesa de debate en clave municipal, porque siempre que me invita es para ocuparnos de temas autonómicos, que me encanta y lo hacemos lo mejor que podemos. Cojo el guante y antes de que termine febrero hacemos una de Santander y una también de Torrelavega. Me parece estupendo. Vale, cojo el guante. Así que un martes, en vez de ser mesa de análisis político autonómico, pues invitamos a los representantes de Santander y otro ya veremos cómo lo hacemos con Torrelavega. Si vamos allí, si lo hacemos aquí, bueno, ya veremos eso. No hay problema. Claro, tengo que empezar, aunque es una mesa de análisis político de Cantabria, como bien dices, preguntándote, Kerwin, por la ola. Porque ya está trascendiendo, ¿no?, el ámbito político municipal. Yo creo que toda Cantabria ya conocemos que Santander quiere implementar una ola en la que se incluye el sardinero. Ha habido quejas de los vecinos de Cazoña y para mí, la queja, que no se sientan mal los vecinos de Cazoña o de las asociaciones de vecinos que se han quejado, la más significativa es la de los trabajadores de Valdecilla, que han salido quejándose de que, claro, la ola se extiende a Candina, que es donde ellos aparcan, en el polígono de Candina. Pues efectivamente, claro que trasciende a la propia política municipal, porque no en vano Santander es la capital de Cantabria y acoge una buena cantidad de servicios públicos básicos. Sin ir más lejos, obviamente, el Hospital Marqués de Valdecilla. Está levantando muchas ampollas y empieza a ser muy contestado el proyecto de la ola, y no me sorprende porque, tal como ya lo dijimos en su momento, cuando lo anunciaron, la elaboración de la nueva ordenanza de la ola es algo que vino de una manera muy súbita. No ha habido un debate previo. Aunque estaba elaborada desde hacía 2-3 años, estaba guardada en un cajón, de repente vino el anuncio sin que hubiera ningún tipo de conversación, con lo cual todo se ha desbocado y ha dado muy poco tiempo, muy poco margen para discutirla, para enmendarla, para hacer propuestas. Ha habido un primer plazo de enmiendas, se han presentado enmiendas y ya veremos, porque todavía esto tiene que ir a comisión, otra vez habrá una exposición pública y se enmendará. Yo sigo diciendo, aunque tirándome un poco a la piscina, que no creo que se vaya a implementar la ola, conociendo cómo opera el Partido Popular de Santander y lo timorato que es a la hora de adoptar medidas que puedan suponer cierto conflicto con el conjunto de los vecinos, y no solo, como bien decías, no se van a atrever. No se van a atrever, pero a nosotros nos parece que sí era interesante. Hay opciones que vienen con la ordenanza, o que se podrían poner en marcha con la ordenanza, que podrían estar muy bien para solventar los problemas de aparcamiento, sobre todo para residentes, pero por sí mismo la ordenanza de la ola no va a suponer una gran mejora, y esto lo reconocen los propios concejales del PP, una gran mejora en la problemática del aparcamiento. Eso se soluciona avanzando en la creación de parkings disuasorios para impedir que la grandísima cantidad de coches que entran diariamente a la ciudad entren, ¿no? Habéis salido opinando también sobre, hablando de parkings, de Joaquín Costa y de La Marga. Bueno, pues eso es, son dos caras de la misma moneda. Uno, el empeño que tiene el Partido Popular y la alcaldesa Gemma Igual en hacer un parking subterráneo en el Sardinero, algo que todavía no nos explicamos, donde no hay una demanda ni una problemática de aparcamiento, salvo puntualmente en verano. Y la otra cara de la moneda, que sí vendría a solventar problemas serios que hay con la movilidad en Santander, que es lo de un parking disuasorio a la entrada, que haría falta más de uno, pero inicialmente, porque hay un acuerdo plenario a propuesta de Izquierda Unida, que salió por unanimidad con el apoyo del Partido Popular también, de negociar con el puerto para que se cedan esos terrenos y se cree ese parking disuasorio a la entrada de la ciudad, y todo ello debidamente articulado y complementado con el transporte público y con movilidad alternativa, ayudaría a descongestionar la ciudad y paliaría de una manera muy significativa los problemas de aparcamiento. Cándido Cobo, le saludamos ya, Partido Popular, ¿qué tal? ¿Qué tal, Álvaro? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? No les he dicho a Kerwin, feliz año también a Kerwin y a Cándido. También para vosotros. ¿Qué tal por Celaya? Hablábamos de la actualidad municipal de Santander, ¿qué tal van las cosas por Celaya? Afortunadamente las cosas están tranquilas, siempre han sido tranquilas. Es un
Un ayuntamiento donde obviamente no existen conflictos serios vecinales, conflictos serios políticos, con lo cual, bueno, estamos trabajando todos a una, eso es importantísimo y esperamos que siga siendo así hasta el final de la legislatura. Saludamos rápidamente a Nora Cruz, la dejamos que llegue, pero simplemente el Partido Socialista, ¿qué tal? Ya estoy aquí, feliz año a todos. Feliz año, Nora. Cándido, con un enero, como siempre, tranquilo en el Parlamento de Cantabria, aunque es menos tranquilo de lo habitual. Sí, este año se le ha habilitado el mes de enero para las comisión, para las comparecencias, para la ley de simplificación administrativa. Entonces se decidió habilitarle y en ello estamos. Mañana tenemos, creo, toda esta semana, creo, mañana pasado y el viernes tenemos comparecencias en la comisión, pues de las personas que fueron en su día propuestas y admitidas y darán su opinión acerca de la ley de simplificación administrativa, intentando pues cada uno mejorar en lo que crea posible o aportar lo que estime oportuno para que en su momento se pruebe con el mayor consenso político de todos y de la sociedad y de los partidos políticos de todos en su conjunto. No hay pleno, pero sí hay comisión. Antes de meternos con la ley de simplificación administrativa, estoy convencido de que muchos oyentes están pensando ahora, ¿de qué sirven esas comparecencias de personas que no son diputadas, es decir, personas invitadas? Ha pasado, no sé si ha pasado ya, si no va a pasar el presidente de ACOE, va a pasar el secretario general de UGT, la secretaria general de Comisiones Obreras, por poner 3 ejemplos, y muchísima más gente. ¿Es útil? Yo, por lo que estoy viendo, no. Yo no tengo gran experiencia en el tema de las tramitaciones parlamentarias de las leyes, pero esta es la primera vez. Y bueno, hasta ahora las comparecencias en las que he asistido sirven bastante poco. Date cuenta que todas las personas normalmente representan a distintos colectivos que en su momento ya efectuaron las alegaciones que tuvieron por oportuno. Fueron admitidas unas, otras fueron denegadas. Ahora mismo lo que hacen es reproducir las mismas, aquellas alegaciones que en su día tuvieron lugar, con lo cual aportan muy pocas cosas nuevas. Yo entiendo que la opinión del PP, del PSOE, del PRC, entiendo que no va a variar, ¿no? En cuanto a bueno, no tiene por qué. No tienen por qué variar o no variar, pero lo que está claro es que lo que es aportar en esas comparecencias, desde el punto de vista material, no es mucho. Ya te digo, todas estas personas en su momento, sobre todo sus colectivos, efectuaron las alegaciones oportunas en la fase de exposición, las que creyeron oportunas, y aquí no hacen más que reproducir o ratificarse en las mismas, con lo cual difícilmente pueden aportar cuestiones novedosas a incorporar en la tramitación de la ley. Norak, ¿son útiles esas comisiones? Bueno, porque pues, esto es una opinión muy personal de Cándido. Habrá gente igual en el Partido Popular, compañeros de bancada, que opinen. Quiero decir que es algo muy personal esta opinión. Por supuesto, yo por lo que estoy viendo, sí, por la experiencia que denotan hasta ahora las comparecencias que hemos tenido, en algunas de ellas ha estado Nora, y se han limitado a reproducir las manifestaciones o a manifestar que precisan una agilidad en la ley. Es decir, así yo creo que es el mayor consejo que nos han dado, que es preciso la misma, que la agilicemos y que entre en vigor lo antes posible. Y bueno, después el discurrir de la misma, el contenido del material, pues será discutido por todos. Ahora vamos. Y potenciado ahora vamos con la ley. Cándido, antes, Norak. Tema comisiones, porque será, ahora que hablábamos de ello, en enero solo va a haber comisión de la ley de simplificación administrativa. Muchos oyentes se lo estarán preguntando y eso realmente sirve. Bueno, para empezar, las comisiones se tratan y se discuten más a fondo, de forma más técnica, leyes o que a nivel parlamentario pues sería más largo, ¿no? Entonces se hacen comisiones más especializadas, ¿no? Son sesiones donde se discuten temas más especializados. A mí sí que me parecen útiles, por ejemplo, en mi caso, que yo no era miembro del Parlamento en la legislación pasada y en esta sí, y no desde el principio de esta legislatura, el hecho de recapitular y ver dónde están posicionadas las distintas asociaciones que acuden a las comisiones me parece muy útil. Además, las alegaciones y todo el trámite que lleva gestar una ley, son trámites que nosotros en el Parlamento conocemos, pero las comisiones son públicas. Recuerdo aquí a quienes nos escuchan que esas comisiones se retransmiten en directo. Entonces, en el canal del Parlamento. En el canal del Parlamento. Entonces es muy importante para la gente interesada en el tema en cuestión poder ver
las exposiciones y cómo estos organismos se expresan sobre lo de la ley, aunque su postura no vaya a cambiar. Entonces, bueno, empezamos el 9 de enero, si no... Y justo después de Reyes, al poco si no me vamos. acuerdo, si no falla la memoria. Entonces, claro, es volver a retomar algo que ya venía de la legislatura pasada y entre no aportar nada y reafirmar posiciones y hablar menos de 5 minutos sobre una ley de tanto calado como esto, como algunos intervinientes hicieron, pues francamente fue muy insatisfactorio. Porque si estamos ahora iniciando los trámites y cada uno tiene que poner sus posturas y hacer un pequeño, hacer un marco, ¿no?, de dónde nos encontramos en este momento para que pueda continuar el debate, pues hablar menos de 5 minutos de 20 que se tenía asignado, 20 que había que repartir entre 3 ponentes, pues hombre, tampoco era... esperemos que las próximas intervenciones sean de más, nos aporten un poquito más. Y las comisiones municipales, Kevin, y ya la llevamos con la ley, sí, pero... Bueno, las comisiones municipales, o sea, las comisiones del Pleno Municipal son un instrumento imprescindible, lo apuntaba muy bien Nora. En el debate del Pleno no se resuelven los problemas ni las posiciones, ni se trabajan a fondo los temas, se trabajan en las comisiones. Es imprescindible que existan porque permite profundizar. Imagínate, si no el Pleno, para dar cuenta de los temas de una manera más o menos solvente, tendría que durar pues seguramente 24 horas del tirón. Las comisiones permiten trabajar de manera específica las distintas áreas de gobierno, ya sea la de Hacienda, la de Cultura, y luego de ahí ya los temas van, digamos, cribados, más o menos pulidos y debatidos para el Pleno, donde tiene lugar el debate final y el posicionamiento, ¿no? Cándido, nos ha vendido el gobierno de Cantabria, o nos ha trasladado, mejor que vendido, que quizás no era la expresión adecuada, nos ha trasladado el mensaje de que esta ley de simplificación administrativa es una herramienta importantísima, que era algo muy importante para el gobierno de María José Sáenz de Buruaga. ¿Por qué es tan importante? Pero es que no solamente, Álvaro, no solamente es para el gobierno de María José Sáenz de Buruaga, es una ley, o son proposiciones de ley o proyectos de ley, según los casos, en algunos sitios, en algunas comunidades van por un lado y otro por otro, pero ya están vigentes en buena parte de las comunidades autónomas de España. Es decir, es una cuestión, una herramienta indispensable que hoy día no solamente los gobiernos, sino todos los colectivos empresariales, sindicales, sociales, administrativos, municipales, evidentemente están demandando. Es una herramienta de trabajo imprescindible hoy día para llevar a buen puerto los asuntos, para agilizarlos, para darles tramitación importante, prioritaria, para determinar qué procesos administrativos deben simplificarse, otros que deben ampliarse, sin merma de garantías, Es decir, pero sobre todo dar celeridad y agilidad administrativa y seguridad jurídica también. Son 3 cuestiones importantísimas que cualquier ley de simplificación administrativa debe contener. Es una herramienta hoy día que, como digo, no solamente las asociaciones empresariales nos han dicho que es urgentísimo ponerlo en funcionamiento, sino también todos los colectivos vecinales. Yo trabajo en un ayuntamiento y lo que nos piden todos los días es, por favor, celeridad y seguridad jurídica. Eso es importantísimo para que cada vecino, cada colectivo, cada empresa pueda tener un conocimiento exacto de cómo, cuándo y en qué sentido, sobre todo, se van a resolver mayoritariamente los asuntos que se planteen a la Administración. Y donde existe sobre todo, el interés vecinal es clave, porque aquí, cuando se demanda, quiere saber que su problema se va a resolver, que se va a resolver ya, y en el supuesto de que no se resuelva, que la falta de acción de la Administración pues va a determinar, en este caso, el silencio positivo, por ejemplo, o que ante cualquier solicitud a la Administración, esta va a tardar un tiempo X en el cual tiene que estar resuelto el problema sí o sí. Es decir, son cuestiones indispensables. Las grandes empresas tienen que conocer que existen procedimientos administrativos que van a determinar la viabilidad o no de la implantación de esa empresa en un municipio, en una comunidad. Son cuestiones absolutamente indispensables, junto con otras que evidentemente hacen que la Administración
se dote de esas herramientas, dote, mejor dicho, a los vecinos, a los colectivos, de estas herramientas para que tengan un conocimiento claro y exacto y dinámico de los problemas que le afectan, de sus solicitudes frente a la administración y la resolución de los mismos, que para eso estamos, para resolver los problemas. ¿Los va a resolver esta ley, esos problemas? Es decir, que se vayan a resolver, pero al menos sí que se van a poner herramientas desde el punto de vista jurídico al cual cualquier vecino, cualquier colectivo va a poder adherirse y va a tener una certeza, una seguridad de que efectivamente cualquier problema, cualquier planteamiento que haga la administración, solicitud, llámese como se quiera, va a tener una respuesta ágil, rápida y en los tiempos. Eso es importantísimo para cualquiera que interactúa con la administración. Eso lo sabemos todos los días y sobre todo los que estamos en los ayuntamientos, donde nos vienen todos los días un montón de problemas, de solicitudes que muchas veces con los medios económicos y los medios personales que tenemos no podemos atender. Entonces hay herramientas jurídicas, por ejemplo, la eliminación de la cédula de habitabilidad y otras muchas, ¿me entiendes?, que van a dar esa seguridad, esa certeza, esa rapidez a la administración y al vecino para que sepa tener, y lógicamente cuando es rapidez está en juego sobre todo su interés, incluso muchas veces su propio patrimonio. Esto es claro que es importantísimo. Entiendo que es una cuestión decisiva que ya tienen otras comunidades y que Cantabria no puede quedar al margen. Los anteriores gobiernos han tenido tiempo para implementarla y no lo han tenido, no lo han hecho. Entonces, ha sido el gobierno de María José Sáenz de Buroga en año y medio quien la ha impuesto en marcha. Tendrá sus imperfecciones, veremos cuando termine, intentaremos que sean las menos, pero es una herramienta decisiva, claro que sí. Erwin. Bueno, a mí sobre el papel el planteamiento me parece interesante, porque sí es cierto que Hombre, yo creo que todo el mundo estamos a favor de la simplificación administrativa. Claro, porque hay un No, problema entiendo. de fondo en la eficiencia, o la eficacia, mejor dicho, con la que funciona la administración a la hora de realizar cualquier tipo de trámites. Lo que sí se nos plantea, o se me plantea a mí como cuestiones a no perder de vista, es sobre qué aspectos o qué puntos o en qué tipo de trámites incide la ley. Que esa simplificación administrativa no conlleve, pues yo qué sé, que se rebajen o relajen controles en lo que tiene que ver con la gestión del dinero público o el reparto, distribución de dinero público, con cuestiones que tengan que ver con medio ambiente o protección del territorio, que se rebajen esos controles en aras de la agilidad. Hay cuestiones con las que yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, lo de eliminar la cédula de habitabilidad a mí me parece problemático, porque abre ahí una espita, una veda que a ver hasta dónde nos lleva respecto a qué tipo de locales acaban teniendo, acaban convertidos en viviendas sin tener o reunir una serie de condiciones, y eso ya lo empezamos a ver en la propia Santander, con algunos locales que se están rehabilitando, reacondicionando. En definitiva, o en resumen, mejor dicho, parece bien que se lleve a cabo lo antes posible, porque sí es necesaria esa agilidad, esa agilización de los procedimientos, pero que no sea a costa a costa de controles que creemos que son fundamentales para garantizar no solamente una buena gestión de los recursos públicos, sino una buena protección en cuestiones que tengan que ver con el territorio, el medio ambiente, etcétera, ¿no? Norak. Bueno, pues en la exposición de motivos de esta ley se habla de que es una herramienta muy importante donde se va a contar con la participación social y, como ha dicho Cándido, con los colectivos sociales. ¿Qué problema hay? Lo que nosotros desde Partido Socialista echamos de menos, pues es que hay determinados colectivos que no están y que necesitan simplificación administrativa. Empecemos por el sector de la discapacidad. El CERMI tiene unas reivindicaciones sobre determinados trámites. Aquí no hay nada reflejado al respecto. Los colectivos ecologistas que nosotros hemos pedido que fueran a las comisiones no van a poder acudir. Los colectivos feministas tampoco, porque tenemos un artículo que va a afectar a cómo va a ser el papel del Consejo de la Mujer, que va a pasar a ser de algo que tenía valor a ser algo meramente consultivo. Luego, por otro lado, hay una figura jurídica que ya se nos ha explicado, que existe y que ya existía antes de esta ley, que se llama la declaración responsable, pero es que este proyecto de ley está plagada de ellas. Entonces,
Que se esté abusando de la declaración de responsable. Hombre, hay algunos casos, por ejemplo, en el caso de los vertidos a la bahía, que se puso de ejemplo en la anterior comisión, pues simplemente va a ser una declaración responsable y yo puedo hacer un vertido a la bahía de unas determinadas características. Eso es lo que vamos a tener que discutir. Nos parece que se abusa de esta figura jurídica y luego, cuando se acortan los tiempos y se aceleran los plazos, hay personal que tiene que hacer esos trámites, que los va a tener que hacer en menos cantidad de tiempo, y no nos queda para nada claro si se va a aumentar los recursos humanos para que se puedan acelerar estos plazos, porque claro, si la administración no contesta en tiempo y forma, se va a entender de una determinada manera, y eso va a tener mucha carga de trabajo sobre los recursos humanos. ¿Se van a aumentar los números de inspectores? ¿Se va a aumentar en las plantillas de los organismos que tienen que hacer los controles de estas gestiones? Tampoco se aborda en este proyecto de ley. Cándido. Tampoco es así en lo que decía. Al micro, porfa, que te escuche. Sí. Obviamente es una cuestión que ya el consejero ha explicado, los consejeros han explicado de manera bastante... Déjame hacer un paréntesis, que es una ley que va a afectar a... Es transversal, sí. No recuerdo la cifra exacta, pero multitud de leyes, normativas... Es que cuando estamos hablando de simplificación administrativa, estamos hablando de toda la administración. Obviamente estamos hablando no solamente de una consejería o parte de ella, sino estamos hablando de toda la administración, de ámbito lógicamente autonómico y de ámbito local. Obviamente no afecta al ámbito nacional porque ellos tienen otras competencias y nosotros no podemos invadir las mismas, ¿no? Pero obviamente lo que estaba diciendo que no es esta ley lo que en modo alguno hace es mermar las garantías, al menos de las fundamentales, de las cuestiones que exigen unos dictámenes técnicos o periciales. No los elimina. En muchos de ellos, efectivamente, se hace una declaración responsable. En otros casos se sustituye por lo que se llama también las entidades colaboradoras de certificación, que van muchas veces a suplir los informes técnicos, porque obviamente ellos van a garantizar que el cumplimiento de la legislación correspondiente sectorial es efectiva y es práctica para que se pueda llevar a cabo y se pueda emitir la declaración incluso responsable. Es decir, no se eliminan aquellas cuestiones básicas, aquellas garantías que tienen los ciudadanos o las empresas o la administración de cara a ejercer los derechos que crean oportunos, en modo alguno, ¿no? En cuanto a lo que dice Nora, no estamos hablando de que esta norma es un numerus clausus en absoluto. Es decir, en la tramitación parlamentaria, en las sucesivas colaboraciones que vayan a hacer las distintas entidades o los distintos grupos políticos, se irán ampliando o se verá aquella legislación sectorial o de aquellas empresas que evidentemente les va a afectar o les puede afectar y que se puede agilizar administrativamente y pueden entrar dentro. La norma contiene una serie de principios rectores en los primeros capítulos, donde se dice que obviamente que la administración está obligada a observar esos principios de garantía, también de celeridad, de simplificación. Es decir, se van a reducir todos los trámites para que, como dije antes, haya una certeza legal de cómo son los procedimientos, también una declaración responsable para que las empresas, los particulares, obviamente bajo su responsabilidad, sin perjuicio del deber que obviamente tiene la administración de inspeccionar los controles que sean oportunos, el cumplimiento de la normativa, la que fuese. Entonces, ante estas cuestiones, nadie queda desamparado. Se acelera, toda la administración, todos los particulares saben cómo tienen que actuar con esos principios que se van a implementar, que se van a observar, y es un número que obviamente irá increciendo. Es decir, habrá distintos sectores, aquellas normas sectoriales que se irán incorporando a la simplificación administrativa o se les ampliará en la aplicación de los mismos, porque como digo, muchos de ellos tienen principios básicos que son de obligado cumplimiento para todas las administraciones, que implica también la aplicación de las leyes a los distintos sectores, distintas empresas. En ese sentido, entiendo que nadie va a quedar desamparado ni fuera, como dice Nora, de distintos colectivos, CERMI u otros, que evidentemente también podrán incorporarse, como no, cuando les sean de aplicación. Nada, se advertía más que decía que fuera a ser así. Digo que está bien, pero que esa simplificación no vaya a costa de... pero sí me gustaría comentar, porque creo que Nora ha dicho algo muy importante, que es lo que tiene que ver con
el personal, recursos humanos. Es decir, ¿quién va a hacerse cargo? Porque estaba pensando, mientras ya lo decía, en el Ayuntamiento de Santander y en algo que nosotros hemos denunciado. Imagínate en un ayuntamiento más pequeño. Hemos denunciado constantemente, y es el estado en el que se encuentra el personal del ayuntamiento. Es decir, o más bien la falta de personal en áreas o departamentos muy importantes del ayuntamiento, que afecta directamente a la tramitación de muchos expedientes, de licencias y demás. Es decir, cuando en un departamento como el de ingeniería industrial te falta 2 personas de 4 o incluso 3 de 4, lo normal o lo que ocurre es que solicitas una licencia de obra menor y tardas 8 meses, ¿no? Y no tiene tanto que ver con el propio trámite en sí o las características jurídico-administrativas del trámite, como con la falta de personal que sencillamente se ocupe de ese expediente para ponerlo en tramitación. Y sí me parece un elemento muy importante a tener en cuenta, que es algo que a veces adolece en la administración, aunque parece como una cosa muy asentada en la opinión pública de que hay muchos funcionarios, en realidad cuando uno evalúa en términos de respuesta, O igual están mal distribuidos también. es que ahí pasan 2 cosas. Uno, que pueden estar mal organizados, o organizados con criterios ya Antiguos. obsoletos, y que haya una falta en relación, para cubrir una ratio, ¿no? En relación con el número de población, la dimensión del ayuntamiento y los servicios que se prestan, que haya menos funcionarios de lo que hay. En Santander, en nuestra opinión, ocurren las 2 cosas. Y eso hace que la propia tramitación o la propia realización de trámites se dilate en el tiempo de una manera a veces desesperante, ¿no? O sea que además del cambio de la norma y la simplificación propiamente dicha en cuanto a la norma, también me parece un elemento importantísimo hablar del estado en el que se encuentra el personal que tiene que hacerse cargo de gestionarlo, ¿no? Norak, no sé si... Estamos en el trámite de esta ley, y estos son los puntos que a nosotros nos llaman la atención, y vamos a estar pendientes, porque claro, no se pueden reducir los trámites o acortar los plazos si, aunque estén estas entidades independientes de colaboración de certificación, hay determinados trámites que van a las corporaciones locales, van a ayuntamientos pequeños, y hay que asegurarse de que, como ha dicho Cándido, o sea, si haces una declaración responsable, hay un deber de inspección de la autoridad responsable. Entonces, de que cumples con lo que has declarado. Claro. Claro, entonces alguien lo tendrá que hacer. Entonces, tenemos claro que va a haber personal suficiente para hacer ese control de todas esas declaraciones responsables. Cambiamos de asunto, si os parece. Luego nos vamos con los grandes retos para 2025. Antes de irnos a publicidad, muy rápidamente, ayer leíamos, antes de ayer 2 noticias. Una que decía que Cantabria, entre las comunidades con mayor envejecimiento, un 24,23% de nuestra población supera los 65 años, y otra que solo 7 municipios cántabros superan la proporción de 2 cotizantes por pensionista, que garantizaría el sistema de pensiones que tenemos, vaya. No sé si sorprende o no estas cifras. Yo ayer decía en mi editorial que solo hacía falta ir por la calle, dar un paseo, para ver que estas cifras se ven en la calle. No sé si estáis de acuerdo, ¿eh? Bueno, a ver, perdón, Sí, Cándido, sí. esto es una cuestión estadística poblacional, y esto es una situación De falta de proyecto también para los jóvenes, que no les damos un gran proyecto de vida en Cantabria, por vivienda, por trabajo, etcétera. Vamos por partes. Entonces, la estadística poblacional, esto lo está viendo venir, desde hace más de 20 años. Que viene el lobo, se está invirtiendo la pirámide poblacional. Es más, antes era una pirámide, o sea, la base es más ancha, la gente joven es más numerosa que la gente mayor, y ahora está entre un cuadrado y casi va a invertirse. Es decir, va a haber más gente mayor de 65 años que por debajo de esa edad. Y es algo que a nosotros desde el Partido Socialista nos preocupa mucho. Nos ha preocupado mucho cuando hemos presentado iniciativas y proyectos no de ley sobre dependencia, sobre cómo hay que dimensionar adecuadamente a estos cambios demográficos los servicios de dependencia, porque claro, la dependencia de hoy no va a ser la dependencia de
dentro de 4 años, ni la de dentro de 10. Y luego, por otro lado, lo que tú dices, las políticas para los jóvenes. Porque, claro, no podemos permitir que nuestros jóvenes tarden en encontrar un trabajo estable y que estén con una situación estable económicamente a los 30 años. Tendremos que favorecer que esto se produzca a lo antes posible, en que puedan iniciar sus proyectos de vida lo antes posible. Y la distribución de los recursos, que no sé si ibas por ahí, porque claro, la dependencia y todas estas personas mayores necesitan una serie de recursos públicos. Tenemos la sanidad, que tiene que atender a todas estas personas, porque claro, mayores de 65 indica mayor incidencia de problemas crónicos, de más acudir al médico, vaya. De más ir al médico y de más uso de los servicios públicos. Y luego, ¿dónde viven esas personas mayores? Sí, las que vemos por la calle en las grandes ciudades, pero también están en las zonas no tan pobladas y tienen que tener estos servicios públicos garantizados. Entonces, desde luego es un desafío que los estadísticos, o sea, y quien estudia la dinámica de poblaciones lleva viendo venir esto desde hace muchos años. Pero a mí lo que me sorprende es que había gente que se sorprendía con la noticia. Yo decía, que se sorprendía con la noticia. Sí, porque veía los comentarios para nada es una sorpresa. Simplemente salir por la calle. Sin ser estadista, que evidentemente, no que han ido, simplemente que lo decías antes. Salir por la calle lo ves, verdad, por desgracia. Por desgracia, nosotros lo vemos en nuestros pueblos, ¿no? Bueno, tampoco es equiparable a la capital o a los pueblos del Arco de la Bahía o de la autovía, que digamos que son los pueblos con mayor natalidad, con mayor gente joven, ¿no? Yo te voy a dar un ejemplo. En mi pueblo, en Celaya, pues nacen escasamente 10 niños y mueren 25 personas mayores prácticamente todos los años, ¿eh? Es una cuestión de natalidad, evidentemente. No es una cuestión ya de dependencia, bueno, eso son las consecuencias. El gasto público en dependencia es una consecuencia de la situación que estamos padeciendo. Es decir, que no nacen niños. Habrá que arbitrar algún tipo de política que favorezca, obviamente, la natalidad, porque si no nacen niños, difícilmente vamos a poder afrontar en el futuro el pago de las pensiones, ¿eh? No es factible que vengan todas las personas, gente joven, para suplir esta carencia, digamos, en modo de migrantes, ¿no? Entonces, sí, pero los niños que nacen en Celaya tienen oportunidad de hacer un plan de vida. Esa es otra cuestión. Claro. Evidentemente, muchos de ellos, si aquí no se les facilitan unos medios de trabajo adecuados o unas expectativas laborales acorde a sus conocimientos, a su capacidad, se irán todos, evidentemente. Eso lo sabemos que va a ser así. Pero lo primero que tenemos que tener es una base de natalidad lo suficientemente amplia para que nos permita que una parte pueda marcharse fuera si entiende que sus expectativas están en otro país o en otra comunidad, y otra gente, otros niños, otros jóvenes que se puedan quedar aquí. Evidentemente todo ello pasa por darles un futuro desde el punto de vista social, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista económico, que favorecerá, lo primero, que se queden en los pueblos, que es el principal problema, donde se están marchando los niños, donde no nacen y donde tenemos un problema de despoblación y envejecimiento importante, y también, lógicamente, los de los pueblos del Arco de la Bahía, de la zona costera, que es donde mayor natalidad hay, donde más jóvenes hay, que quizás no tienen ese problema tan acuciante, pero estamos viendo en las estadísticas que ya se están equiparando unos y otros. Es decir, creo que solamente hay 7 municipios que tengan un 2%, dos trabajadores por cada cotizante. Dos cotizantes por cada pensionista. Estamos hablando de un problema desde el punto de vista social y económico muy grave, no solamente porque no va a haber recursos para atender, o habrá que destinar muchísimos recursos a atender a las personas mayores, que van a necesitar más medios, obviamente más atención médica, más desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de la dependencia, y obviamente lo lógico sería que tuviésemos que destinar más medios a la gente joven que está estudiando aquí, que se está formando y también necesita una capacidad económica importante para sacarlos adelante, ¿no? Uh-huh. Son problemas serios, son problemas importantes que entre todos, no solamente de Cantabria o de España, yo creo que el envejecimiento en toda Europa es un hecho, y tendrá que
arbitrar, implementar medidas de natalidad importantes para paliar este importante déficit desde el punto de vista social y también será en el futuro desde el punto de vista económico. Kerwin, que es un pelín más mayor que yo, de hecho compartimos facultad. Yo siempre digo, miro mi grupo de amigos, todos de Torrelavega, todos formados universitariamente, la gran mayoría con máster y más de la mitad se han tenido que ir fuera de Cantabria a hacer su proyecto de vida. Entiendo que a ti te pasa más o menos, lo digo porque más o menos somos de la edad. Sí, lo hemos hablado aquí en diversas ocasiones. Estaba pensando mientras escuchaba a Cándido que decía que en las ciudades pasaba menos, seguramente pase menos, pero pasa. O sea, la gente también se va en Santander. Los últimos datos demográficos en Santander arrojaban que en torno a un 26% de la población es mayor de 65 años. 26%. También que Santander pierde población, que en cambio Cantabria la ganaba, pero la ganaba sobre todo en la franja de más de 65 años. No solamente que hay un envejecimiento, sino que en buena medida la población que viene a Cantabria viene de retirada, que no solamente a la ciudad, sino también incluso crecía más Cantabria, digamos, que Santander. Estos datos también es interesante recordar para cruzarlos. Los de hace no tanto tiempo, que nos decían que Cantabria tenía la segunda tasa más alta de emancipación de España, solamente por detrás de Extremadura. Con lo cual nos habla de... Al contrario, será de baja emancipación. Pero la edad más alta de emancipación, quería decir. Es decir, que... Más alta. Sí, de edad, de media de edad. Sí, porque habitualmente lo he dicho al revés. Tenemos unas bajas tasas de emancipación. Sí. Una baja tasa de emancipación. Estamos más tiempo en el domicilio de los una padres. edad media alta, sí. Una edad media alta, llegaba a los 30, pasaba los 30 años. Perdona, a eso me refería, que no podemos esperar hasta los 30 y pico para iniciar un proyecto de vida. Sí, es que me acordaba porque no me acuerdo en qué informe salió, no sé, recuerdo si era el Consejo de la Juventud. Sí. Que salió ha sido hace un mes, en diciembre ha salido. Sí, a finales del año que acabamos de cerrar. Es decir, esto nos da un panorama que es problemático, porque antes lo decía Nora también, es la mar de fondo, es el problema de fondo que está, digamos, trabajando sobre el futuro. Y aquí se dan muchas circunstancias. Por un lado, lo que comentaba Nora también respecto a cómo atender a esa población, pero yo creo que ahí realmente no está la cuestión. La cuestión está en cómo hacemos o cómo transformamos Cantabria, que lo hemos hablado aquí muchas veces, para que su modelo productivo, sus capacidades productivas, sean capaces de ofrecer unas expectativas a la población joven que está en edad, digamos, de asentarse, de entrar a una vivienda, de formar una familia, de tener hijos, porque ahí está la clave de ese futuro que se retroalimenta. El hecho es que eso no existe hoy y no existe desde en los últimos 10 años porque, como bien decías, buena parte de nuestra generación, que ya te digo que nos diferencian 2 o 3 años, están fuera. O sea, buena parte de mis grupos de amigos están fuera y algunos deseando venir, pero dicen, bueno, es que allí no voy a hacer nada. Nosotros vamos a hacer un alto en el camino y hablamos de los grandes retos que tenemos en Cantabria para este 2025, excluyendo la ley de simplificación administrativa de la que ya hemos hablado largo y tendido y que desde luego es una de las leyes más importantes que se van a aprobar en esta legislatura. Un alto en el camino y rematamos la tertulia con eso, venga. Mix FM. Aisla Plus, expertos en aislamiento térmico de edificios. Frío en invierno, calor en verano, humedades, condensaciones. Te ofrecemos las mejores soluciones para aislar y proteger tu hogar en un solo día y sin obras. Recuerda, en Aisla Plus tenemos las mejores soluciones a los problemas de humedades y condensación, mejorando el aislamiento y el confort, reduciendo los gastos en tus facturas. Solicite presupuesto gratis en el 942 10 16 72. ¡Hey! Ya está aquí el Jump Park El Molinillo en el polígono La Cerrada en Maliaño, al lado de Decogar. Con más de 2.000 metros cuadrados de diversión, este parque te ofrece una amplia variedad de atracciones emocionantes como camas elásticas, rocódromos, tobogán de hasta 7 metros, toro mecánico y mucho más. Una experiencia inolvidable para todas las edades. Disponemos también de cafetería donde puedes tomarte algo tranquilamente mientras los demás disfrutan del parque. Busca información en www.elmolinillojumppark.com
Park o acércate a nuestras instalaciones en el Polígono La Cerrada en Maliaño. ¿Conoces la Lula Santander? La sucursal del mojito cubano. Al mediodía disfruta de unos buenos vinos y vermuts especialmente preparados para ti. También tardeo de ricos cafés, copas y diferentes cócteles, siempre con elaboradas tapas. Y por supuesto raciones, gildas y banderillas exquisitas. ¡Anímate y ven a pasar un buen rato con nosotros en la calle Peñas Redondas 8 en Numancia! Descubre más en Google Maps y nuestras reseñas. Bienvenidos a la Lula Santander. Recuperaciones Raos es una empresa dedicada al reciclaje de metales y residuos férricos desde hace más de 20 años, comprando empresas y particulares. Reciclamos baterías, acero, cobre, zinc, aluminios y demás metales pagando al contado y con los mejores precios del mercado. Si tienes chatarra para vender, llámanos y te informamos en el 942 26 69 85. Estamos en el polígono de Raos, frente al aparcamiento para camiones. Recuperacionesraos.com. ¿Quieres anunciarte en la radio? Si estás interesado en anunciarte con nosotros, no lo dudes y toma nota de nuestro número de teléfono 654 32 35 84 654 32 35 84. Déjate sorprender por nuestros precios. A veces, nada es lo que parece. Bar, restaurante y hostal Yanda en Tagle, Suances. Disfruta de su exquisita comida casera, tapas, raciones y un delicioso menú diario. Son especialistas en los auténticos callos caseros desde 1946. Bar, restaurante Yanda cuenta con 2 comedores, uno en el interior estupendo para comidas íntimas y discretas y otro con una gran cristalera con vistas al mar. Haz tus reservas en el 942 81 04 26. Bar, restaurante Yanda en Tagle, Suances. Mix FM. Antes de daros paso con esos retos, rápidamente nos acaba de mandar la Universidad de Cantabria los índices de participación a la UNA. Creo que es importante reseñarlo. En el sector de profesores y doctores permanentes ha votado ya un 52,56%. En el resto de profesorado y personal investigador, que es sector 2, un 16,53%, una gran diferencia. En PAS, personal de administración y servicios, 44,56%, y en el sector 3, en el de estudiantes, tan solo un 5,38% en estas elecciones de rector que estamos viviendo en el día de hoy en la Universidad de Cantabria. Bueno, primera tertulia del año, así que tenía que preguntaros por los grandes retos que tenemos por delante en este 2025, no para Cantabria, no para los partidos, porque por ejemplo el PSOE tenéis un gran reto por delante. No sé cuándo llegará el Partido Popular, pero entiendo que 2025, en 2 años. En 2 años, bueno, hablo en Cantabria. ¿Cuáles son los grandes retos que tenemos por delante más allá de esa ley de simplificación administrativa? En el Parlamento. Sí, al final lo que pasa por el Parlamento es Cantabria, no, totalmente. ¿no? Bueno, pues tenemos la ley de juventud también en trámite, precisamente a colación de lo que estábamos hablando, pues muy importante, porque es una ley muy participada por los distintos colectivos y que es fundamental para precisamente dar voz a la gente joven y que puedan manifestarse sobre cómo quieren tener un proyecto de vida aquí en Cantabria. Y luego, por ejemplo, bueno, de manera... Hemos hablado mucho de vivienda en estos 2 días, tanto por un bando como por el otro. La conferencia de Asturias y ayer el anuncio del gobierno de Sánchez. Entonces, creo que de entrada estábamos todos de acuerdo en que hay un problema de vivienda. En la manera de abordarlo, ahí ya tenemos diferentes visiones, pero en Cantabria, debido a que el turismo es una gran fuente de ingresos económicos, tenemos el problema de que todavía no tenemos un decreto de pisos turísticos. Entonces, yo recuerdo cuando empecé hace un año en el Parlamento de Cantabria, se decía que para Semana Santa. Ha pasado la Semana Santa, ha pasado el verano y veo que se acerca la Semana Santa del 2025 y seguimos con algo que regule los pisos turísticos. Entonces, esto...
secundariamente está afectando a la vivienda, porque claro, los pisos turísticos se quieren colocar y tienen más demanda en determinadas zonas, como son los centros de las ciudades, y eso, quieras o no, lo que hace es expulsar a la población y desestructurar los barrios y hacer que la población se vaya a las zonas periféricas, que son más baratas, donde el suelo está más barato y donde se podrá construir, pero claro, ya a más largo plazo. Entonces, la vivienda y los pisos turísticos yo creo que es un reto para este año 2025. Kevin, no te voy a comprar Santander porque lo vamos a dejar para esa tertulia de Santander, que ya te adelanto, voy a intentar que sean 15 días. Vamos a ver, salvo que coincida con algo, ¿eh? Me dicen, no, es que va a coincidir con una comisión súper importante, con un pleno en Santander. Lo cambiaremos, pero si no, mi objetivo es que sean 15 días. Vale, pues... Así que no te compro nada de Santander en esta pregunta. Menos mal que no Porque traía si nada no que venderte, pero... Porque si no me lo vas a repetir en 15 días. Pues sí, porque está muy pronto. Pues mira, para Cantabria, que en buena medida coincide con lo que podrían ser grandes retos para Santander, yo creo que Nora lo ha adelantado. Para mí, un tema importante es la turistificación, o el potencial riesgo de turistificación al que estamos sometidos tanto Cantabria como Santander. Indudablemente el turismo es una actividad económica clave, pero estamos en unos umbrales que a algunos nos parece que son de riesgo de esa turistificación, es decir, que pase a ser una actividad económica clave que redunde en una mejora de la economía autonómica o regional, a que se convierta en un problema que nos lleve por delante en cuanto a masificación, en cuanto a vivienda, en cuanto a agotamiento de recursos, en cuanto a deterioro del medio ambiente, etcétera, etcétera. Por tanto, es fundamental hacerle frente con las medidas que sean pertinentes, entre ellas una que ha dicho Nora, pero aquí me voy a notar un tanto bobo de andar por casa de haber dicho, cuando se anunció que iba a haber un decreto de pisos turísticos allá por el 23. En el 23. Por el 23, sí. Que no lo iba a ver, seguramente no lo vaya a ver esta legislatura. Juraría que fue en octubre del 23. En octubre del 23 iba a estar para primavera, luego se dijo que no iba a llegar al verano y que iba a estar en octubre del 24, para otoño del 24. Y bueno, ya no está la consejera, o ya no está en calidad de consejera, pero yo creo que no lo va a ver. El borrador que salió tenía todos los visos para ser perfectamente denunciable y que se enfangara en los tribunales, y a partir de ahí echados a perder. Vinculado directamente a eso, el problema de la vivienda, que no es solamente Cantabria, es también Santander y es el conjunto del país. La vivienda es un bien básico que está pendiente de solventarse, de modo que se pueda dar cumplimiento al artículo 30 de la Constitución, si no recuerdo mal, que es lo establece como derecho básico y la obligación de los poderes públicos de proveerlo al conjunto de la ciudadanía, la vivienda. El riesgo de la turificación y la vivienda. Ya luego podríamos hablar de modelo productivo, de industrialización y demás, pero eso no es un reto de un año. Eso es un reto de un lustro, de un plan quinquenal como poco. Cándido. Sí, Álvaro, yo voy a hacer una pequeña transposición de lo que son los pequeños ayuntamientos, que es el ámbito parlamentario, que es el problema día a día de los vecinos. Realmente es lo que importa o que nos debe importar. Yo no voy a ser pretencioso en el sentido de querer promulgar grandes leyes, normas cada 2 por 3 o de regular todo lo que sea posible, ¿no? Yo creo que debemos ir por áreas lógicamente que faciliten la vida y mejoren la vida de los vecinos. En el área sanitaria es importantísimo tener una sanidad competente, que yo creo que la tenemos y irá, por supuesto, a mejor. Tenemos el tema del empleo, que es una cuestión decisiva. Cantabria en estos momentos va muy bien en el tema del empleo. Ojalá se consoliden y aumenten todas aquellas personas que quieran y deban trabajar, que no tengan que marcharse fuera. Es una cuestión que hemos hablado anteriormente. El tema del empleo es capital para que pueda la gente quedarse aquí, no tener los problemas de despoblamiento y envejecimiento que actualmente tenemos. Yo creo que ese área podemos ir. El tema de las industrias, debemos aportar por el modelo industrial. Hay grandes proyectos empresariales en marcha en Cantabria. Ojalá se lleguen a consolidar todos y cada uno de ellos, o una parte importante que ello va a redundar en el empleo y en la mejora de la capacidad económica de todos los cántabros. En el tema de las infraestructuras también tenemos algunas que están en proyección, que se lleven a cabo. En el tema educativo, que es una cuestión fundamental, tenemos que educar a los niños, tienen que estar perfectamente atendidos todos los sectores. Es una cuestión también de ámbito
importantísimo para tener una buena educación, redundará siempre en beneficio de todos los vecinos. El tema de la simplificación, la interacción con la administración también es importantísimo para que todos puedan, digamos, o permitirse congeniar con la administración, tener un trato con la misma y salir, obviamente, contentos del trato que se les da, tal como hacemos en los ayuntamientos, también el resto de las administraciones. Es una cuestión importante que no podemos descuidar. Es decir, debe aparcar todos los ámbitos de la vida, el tema de también de las personas mayores, el tema de la dependencia, son cuestiones fundamentales que entre todas, si tenemos un gobierno competente, con conocimiento que lo tenemos, podemos tener una sociedad cantabria que va a ir mejorando en el año 2025 y esperemos también que a lo largo de los sucesivos años que quedan de legislatura. Es decir, son cuestiones fundamentales, capitales, pequeños detalles muchas veces de ellos que hacen que conforman una sociedad en progreso, que es lo que queremos todos los que estamos en el arco parlamentario y los que no están también para Cantabria y los ciudadanos de Cantabria. Cándido, muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre. Gracias a ti por acompañarnos. Kerwin, muchísimas gracias, que te he dicho que lo he cogido para, salvo que se tuerza por algún problema de que tengáis algo, en 15 días, así que vemos, lo organizamos. Norak, antes de despedirme, un mes al PSOE que, bueno, va a estar caliente, vamos a definirlo así, ¿no? Debate, intercambio de posiciones de los compañeros. ¿Tienes miedo de que la guerra salga debilitado el partido, gane quien gane? Porque la guerra sea demasiado dura, ¿no? No, yo creo que es un debate sano y es un proceso democrático y lo único que va a hacer es reforzar al PSOE, eso desde luego. De acuerdo, Norak, muchísimas gracias. Nosotros hacemos un alto en el camino y bajamos ya la persiana porque queda nada para las 2, 5 minutos.